muchísimas gracias a nuestra querida Ana por la presentación. Y como bien comentas, vamos a tratar temas relacionados con el poder legislativo, los avances que se han llevado a cabo en estas administraciones y pues los horizontes hacia donde nos estamos orientando. La primera pregunta va a ser un poco compleja, complicada, porque es un tema que a mí sí llega a generarme algo de temor. La cuestión de la hoja contra la derecha en México y los derechos por los que hemos estado luchando durante tanto tiempo, el mismo de la diversidad sexual y de género están realmente en riesgo. Hemos visto casos en otros países, ahora mismo en Argentina, está una persona que es totalmente antiderechos en la residencia. A mí me gustaría iniciar con Gabriela Audio. Realmente estamos realmente existe un peligro de retroceso en materia de derechos humanos. Bueno, muchas gracias por estar aquí, a las personas que nos acompañan y que activamente nos escuchan el día de hoy. Creo que sí hay un retroceso y parte de mi formación es que soy latinoamericanista y eso básicamente es saber sobre la artesanía, no es cierto, básicamente es conocer la región y hacer estudios comparativos en torno a la región. Hace rato citaban el caso de Argentina y también me gustaría referirme al caso de Brasil. El asunto es que los gobiernos progresistas, tanto de Brasil como de Argentina, llegaron en el 2001 y en el 2002 respectivamente. Y una de las metas de esos dos gobiernos progresistas, que fueron de Néstor Kirchner y de Lula da Silva, fue la reivindicación de los derechos de la diversidad sexual. El asunto de hacer los derechos de la diversidad sexual por decretazo y no por aceptación conlleva un riesgo de que la ultraderecha lo tome como una bandera política. Hay una diferencia clara y oral, que para eso está el texto que se llama Historia del matrimonio igualitario en América Latina, que está en el Fondo de Cultura Económica, donde hace un comparativo entre México, Chile, Argentina. Y básicamente ahí lo que se dice es que para la lucha por la conquista del matrimonio igualitario se hizo a través de un consenso social. Esto quiere decir que la sociedad buscó y exigió, es decir, los aliados heterosexuales se aliaron con la comunidad de la diversidad sexual y de manera unánime pidieron que se diera esa conquista. La diferencia entre hacerlo por decreto, como en el caso de Argentina y en el caso de Lula da Silva, donde no es legal el matrimonio igualitario, pero sí existen leyes de identidad de género y de reconocimiento de derechos de minorías sexuales, es que se hizo por decreto y no por una convención social. Lo que pasa en la Ciudad de México es que aquí no vemos amenazados los derechos de las minorías sexuales porque sabemos que sería un escándalo, tanto que hasta el propio Partido Acción Nacional tiene que decir que está a favor, por lo menos en la Ciudad de México, sin importar lo que sucede en Guanajuato y en general en los estados que sabemos que tienen. ¿Cuál es el peligro? Que caigamos como país en la idea de que la aceptación de los derechos de la diversidad sexual se construye con decretos y no a través de la convención social. Si nosotros no hacemos que la población heterosexual entienda que en una cena común y corriente, donde estamos con nuestros amigos un viernes por la noche, y hay personas de la diversidad sexual que no son iguales ante la ley y que están repartiendo en un mismo espacio, ahí habrá una convención social. Pero si nos rehusamos y nos negamos a entender el diálogo, a entablar un diálogo y a hablar con las personas que tienen muchísima ignorancia y por eso se dejan seducir, porque es una seducción lo que hace la ultraderecha, entonces ahí es donde hemos perdido. Es decir, la amenaza es de dos formas. La política, que es porque ante la falta de argumentos por parte de la oposición, tenemos a personas como Eduardo Velázquez
como Ricardo Salinas Pliego, como América Rangel, como Lili Tejes, hasta Ana Villagrande se está subiendo a este asunto, porque están desesperados porque no traen nada. Cuando no traes nada, haces lo que hizo en su tiempo Vladimir Putin, que fue que tenía la recesión más importante en Rusia, y en ese mismo momento sacó las leyes antipropaganda LGBT. Es decir, ante su mal desempeño económico, sacó las leyes anti-LGBT. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Cuando empieza la inflación que pasó del 6% al 10% con Donald Trump, empieza la campaña con Caitlyn Jenner de los baños de las personas trans. Es decir, hay una correlación entre el mal desempeño de los gobiernos y agarrar como piñata a la población de la diversidad sexual. Y es ahí donde nosotros y nosotros no debemos de hacer el juego a la derecha y estar bien conscientes de que hay un paso atrás y de que las conquistas de la diversidad sexual son de derecha y no descafeinarnos y no dejar que nada ni nadie naranja llegue y nos diga que porque tienen un buen jingle, ya, pero que voten en Jalisco como deberían de votar, pero que voten en Nuevo León como deberían de votar, pero que tengan la representación integral como la tienen en la Ciudad de México, pero que no nos pongan a un candidato presidencial hombre cuando es tiempo de mujeres. Entonces estaríamos hablando de que son consecuentes, pero la población de la diversidad sexual está seducida también por la derecha. Y eso es lo que hay que cuidar, y esa es la verdadera amenaza. La participación fue muy nos da un panorama muy amplio digamos, de los tiempos en los que estamos viviendo. Hay un discurso importante, un poco descarado, pero era de poquita paciencia. Ana, la segunda pregunta sería, nosotros y nosotros, desde la sociedad civil, ¿de qué manera podemos apoyar, acordar al gobierno para generar, para que las leyes que ya existen puedan ejercer de una manera adecuada, las que no existen se puedan empezar a trabajar desde el poder legislativo, y pues para impulsar precisamente todos esos vacíos que pueden llegar a haber? Yo pensaba que íbamos a hacer el programa. Básicamente, ¿cómo hacer que la sociedad civil, primero la inclusión plural de las organizaciones de la sociedad civil, tener claro la diferencia de políticas públicas, marcos jurídicos a la hora de determinar la agenda, así como los ámbitos de competencia? El 70% de las organizaciones de la sociedad civil tienen políticas públicas, no cambios jurídicos. También hay que estar conscientes de la integración de cada congreso para impulsar iniciativas. Es decir, si estás en Aguascalientes, la mayoría es de Acción Nacional, pues más que nada te tienes que dedicar a cabildear y a medianizar la propuesta, porque va a ser casi imposible que suceda, tomando en cuenta que Aguascalientes es el único estado que tiene una ley de terrorismo doméstico que la utilizan con las manifestaciones, lo mismo que Querétaro. Las leyes, yo aquí ponía como una cosa de que las leyes son un árbol. Esto quiere decir, el tronco de las leyes en México es la Constitución. Las ramas son las leyes secundarias y las frutos, en este caso las hojas, son las políticas públicas. Entonces, cuando queremos reformular una ley o reformar una ley, lo que hay que tener en cuenta es qué parte del árbol necesita. La Constitución, bueno, es la raíz y es la base. Una secundaria, entonces, que se desprende de la Constitución, que es más fácil de aprobar porque es 2/3 partes. Y las hojas son las políticas públicas. De lo que hablaban en la mesa pasada, el 80% de lo que se pedía, un 90%, eran políticas públicas, no cambios jurídicos. El asunto aquí con los cambios jurídicos es que tenemos, de verdad, las leyes más progresivas, por lo menos en la Ciudad de México, pero no tenemos políticas públicas de prevención. ¿Cuál sería una política
diversa, le decimos que su orientación sexual la va a descubrir en plena plenitud hasta que tenga 18 años porque es apto para adultos, entonces estamos condenando a las infancias a que sigan creciendo con el estigma. Por eso la ultraderecha le pone tantísimo énfasis a la niñez, porque no se trata de que estemos adoctrinados, sino que hablemos las cosas como son. Y las cosas como son es que la población de la diversidad existe y ha existido. Y seguimos aprendiendo historia, y seguimos aprendiendo física, seguimos aprendiendo muchísimas cosas, obviando que hay población de diversidad sexual. Entonces, ahí es donde debería de estar y donde para mí las asociaciones civiles tienen un gran nicho. Y de la otra es incluir a los gobiernos locales para que impulsen políticas públicas. Solamente la Ciudad de México cuenta con un consejo local para prevenir, sancionar y erradicar la discriminación. El resto de las 32 entidades federativas no lo tienen. ¿Cuándo se va a ver que en Jalisco, en diciembre, el 31 de diciembre de 2023, no dejaron entrar a una mujer trans a un antro? Y donde estaban los activistas tirándole globos al gobierno de Jalisco. Entonces también hay una alta exigencia a un gobierno, en este caso el local, y hay una alta permisividad de los gobiernos locales con todas sus faltas. En el caso de las mujeres lesbianas, por ejemplo, en Yucatán le quitaron sus hijos a una mujer lesbiana porque no se sabía cómo lo había concebido, porque era muy masculina. Y donde estaban los globos y los letreros y el hartazgo a Mauricio Vila, donde estaba en Guanajuato cuando le quitaron a sus hijos, a una pareja de hombres gays que cometió el error de invitar a cenar a una vecina y se dio cuenta que tenían a un niño y tampoco nadie dijo nada. Donde estaba en Jalisco. Es decir, las organizaciones de la sociedad civil deben de empezar a entender que la descentralización es necesaria para conquistar mayores derechos de la diversidad sexual. Que no basta con solamente venir a la Ciudad de México. No, la batalla también es en sus estados, la batalla también es en sus municipios. Porque si no, pues los gobiernos y los congresos estatales pueden pasarle por encima a la comunidad de la diversidad sexual porque no pasa nada. Porque aquí es donde llega el rollo y hay que hacer todo un asunto. Entonces, ahí es donde hay que ponerle para mí, a las organizaciones sociales, énfasis. Muchas gracias, fue igual muy interesante esta intervención. Ahora, bueno, siguiendo el orden de los asientos, vamos a continuar con la doctora Daniela. Me da mucho gusto, tanto como una mujer trans como una persona que trabaja en el servicio público, haber encontrado un espacio en el que se le proporciona atención en materia de salud a las personas trans específicamente. A mí me gustaría saber, desde tu perspectiva, el poder legislativo, ¿qué tendría que hacer para poder incluir políticas en las que se excluyan todo lo que tenga que ver con discriminación por orientación sexual, identidad de género, a lo mejor con VIH, por ejercer el trabajo sexual? No sé si pudieras darnos una ruta que tú consideres que se pudiera, o de qué manera el poder legislativo podría influir en la calidad de la atención a la salud de las personas trans. Gracias, qué preguntota. Yo creo que tiene un machete aquí y no tengo un machete porque no tengo las preguntas. Bueno, vamos a ver. ¿Qué se podría hacer desde lo legislativo? Bueno, para empezar no tenemos que hacer en efecto una reforma de leyes. Sí podemos actuar desde políticas públicas y podemos reformar lo que ya tenemos hecho, no tenemos que inventar el hilo. ¿Quién de aquí sabe que el IMSS y la Secretaría de Salud tienen un protocolo de atención a la población de Ciudad de México? 1, 2, 3, 4 personas, 5 personas. Y ya.
Y en el INSS ni lo conocen, en la Secretaría ni lo conocen. Se hacen un montón de esfuerzos a nivel legislativo, a nivel científico incluso, en materia de salud pública, pero esos esfuerzos pareciera que fueran intencionalmente estériles, porque cuando se hicieron estos protocolos, primero se hicieron con las patas y después no los masivizaron. ¿De qué sirve que pongas a trabajar un montón de gente en un protocolo que, bueno, de entrada obviamente no va a estar del todo perfecto, ¿no? Porque yo no recuerdo que para este protocolo hayan hablado con personas de la misma disidencia sociomédica, pero bueno, ¿de qué sirve hacer esto? Que tomó recursos temporales, recursos económicos, etcétera, etcétera, si no lo vas a masivizar. Todo lo que se haga, ojo con esto, todo lo que se haga en materia pública, de cualquier índole, si no se masiviza el conocimiento se vuelve infértil. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que dar a conocer? Por ejemplo, que están estos protocolos del INSS y ISSSTE ya ahí. Porque en la mesa anterior se mencionó que ya había atención a hombres trans embarazados, personas no binarias no masculinas, embarazados más o menos falso. Porque, por fortuna, y aquí va un dato muy bonito, tengo cerca el día de hoy son 1940 pacientes en clínica. La mitad son masculinas y personas feministas de esto, ¿no? Más o menos el 2% de esta población, de la mitad, el 2%, ha tenido que atenderse de un embarazo en el INSS y o en el INSS. Y les ha preguntado porque cómo es posible que esté embarazada un hombre. Y cuando les mencionan que es un hombre trans, no, es que no sabemos cómo tratar de carajo sí mismo, pero no saben. Y no quieren, y no conocen que hay un protocolo ya del INSS y de la Secretaría de Salud. Entonces, primero lo que ya tenemos es muy fácil, pimpeemos, o sea, también malitos esos protocolos. Y ya lo hicimos. El año pasado trabajamos 6 meses enteros para reformar este protocolo de atención LGBT a la población del INSS y de la Secretaría de Salud. Incluimos en estos protocolos a las poblaciones no binarias y también a las infancias trans. El ISSSTE y la Secretaría de Gobierno. Entonces, primero lo que tenemos es que mejorarlo y masivizarlo. 1. 2. Hay ciertas cosas que sí podríamos hacer en reforma de leyes. El año pasado propusimos o tratamos de subir a pleno una iniciativa que es la reforma de la ley SR, en la cual se propone que, perfecto. En esta ley, ojo con esto, se proponía que todo el gasto de las empresas en materia de salud para la población trans iba a ser deducible en impuestos. Imagínense la locura de esto. Incluso se abrirían más plazas laborales para deducción de impuestos secundariamente, ¿no? O sea, sería una verdadera locura esta ley, pero tampoco se vio. ¿Qué es lo que serviría en un legislativo? Y lo dijeron en la mesa pasada, que nos escuchen. Si hay un montón de trabajo en las ACES y en la sociedad civil, un montón, pero pareciera se vuelve vergonzoso que ya no es una clase política la que tenemos, más bien la política se vuelve una clase social que atiende a sus propios intereses individualistas, partidarios, electorales, etc. Y se les olvida que realmente son nada más una herramienta del pueblo, que son representantes y son una bocina de la voz del pueblo. Deberían escuchar un poco más a lo que se hace en las ACES y en la sociedad civil. Si pasara eso, sería un montón de cambios. Es más, si el mal protocolo que tiene ahorita el INSS se maximizara, sería un tremendo cambio. Pero ni siquiera nos saben tratar en INSS. Si ya hicieron tratar, no saben hacerlo. Entonces, resumiendo, tratando de ser sucinta y así que no nos perdamos. Escuchar más al pueblo, definitivamente. 2, maximizar lo que se tiene. Y 3, impulsar la mejora de lo que se tiene.
ofertas, bueno, sí me ha tocado en ocasiones ese dato un poco extraño, pero bueno, no vamos a lo mejor a externar estas experiencias, porque si no aquí no vamos a terminar hasta el día de mañana. Pero en materia de salud, digamos que es tu, pues tu praxis, tu total experiencia. A mí me gustaría que nos contaras un poquito acerca de la forma en la que trabaja Transalud. No sé, porque pues bueno, como una persona externa, a lo mejor no sé si cuentan con solamente personas de la diversidad sexual, si cuentan con médicos, médicas y personas no binarias que la proporcionan la atención, si es personal en cualquier edad o en orientación de género, cuál ha sido el proceso para sensibilizar y proporcionar una atención que a lo mejor se pudiera replicar en algunos otros espacios ya públicos. Bueno, pues aquí te voy a sacar, te voy a dar el secreto de mi changarro, pero te va. Bueno, ¿por qué Transalud pasó de 0 pacientes en el 2021 a hoy casi 2,000 pacientes? ¿Y cómo pasó? Bien sencillo. Para empezar, Transalud y más clínicas que ya acabamos de inaugurar, no son una clínica nada más, una marca, una empresa. Somos una causa de vida. Porque estamos comprometidos con lo que histórica y sistemáticamente nos han arrebatado, que es el acceso a la vida. Nos han arrebatado el acceso a la salud, a la educación, a lo económico, a lo financiero, etc. Y justo Transalud es eso. Damos atención médica, sí, pero también tenemos bolsa de trabajo, también tenemos la sección académica donde pueden aprender un montón de cosas, tenemos la sección de emprendimiento, tenemos laboratorios, tenemos farmacias, tenemos un montón de cosas. Y lo bonito es que tiene 3 o 4 componentes que no tiene la gran mayoría del servicio público, que lo podría tener si quisiera, para que fuera un éxito. Uno, la pandemia nos enseñó que casi todo el mundo puede funcionar online. Casi todo puede funcionar online. En la pandemia justo no había acceso a la salud para nadie, no se tenía COVID, ni modo. Entonces, a la mitad de la pandemia me pidieron que atendiera a la comunidad online. Punto número 1, sí se puede dar atención online masivizada. Punto número 2, me dijeron las asociaciones civiles, oye, tú eres doctora, si eres trans, sí, entiéndelo, nos estamos muriendo, órale va, pero a costos súper accesibles. Queremos que tu consulta esté a partir de 280 pesos. ¿Está bien? No hay problema, con una consulta en endocrinología de media hora te cuesta 1.500, en el Ángeles, 1.600, 1.700 en el ABC. Media hora. Entonces, va, perfecto, ¿por qué no vamos a dar atención médica? 3, que la atención no nada más sea bonita, sino con amor. Y justo esos 3 componentes, atención online, atención con amor y empatía y atención accesible, hicieron que esto explotara, así de sencillo. Entonces, me preguntas sobre si tenemos población LGBT en Transalud, todos somos LGBT, es lo que nos diferencia, ¿no? Y me han preguntado, oye, es que eso es discriminación, sí, no me importa. Porque eso justamente es equidad. Recuerden que la equidad es darle más a las poblaciones que históricamente han tenido menos. Y la población LGBT hemos tenido históricamente menos que cualquier otra. Y por lo mismo vamos a priorizar el empleo en las poblaciones LGBT. Aunque llegue una persona más calificada, una persona cis hetero, más calificada que una persona LGBT, pues a esa persona LGBT la letramos y la contratamos. Eso es lo que hemos estado haciendo. Por ejemplo, somos más de 30 especialistas en LGBT, donde todos han llegado así, oye, yo quiero sumar a la comunidad. A ninguna le hemos buscado. Todos han querido sumar y todos han estado de acuerdo con el monto de 280. Entonces, ¿qué pasaría si además el IMSS y el ISSSTE y la Secretaría y hacen lo que también estamos empezando a formular en el CIEN? El CIEN es el Centro de Investigación del INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ahí estamos aplicando todo lo que muchas de las cosas que estamos aplicando en Transalud. Por ejemplo, el envío de medicamentos a domicilio, antirretrovirales y hormonales. Y también la toma de muestras de laboratorio a domicilio. Imagínense si el IMSS y el ISSSTE
y la Secretaría y todos los organismos públicos hacen esto. Bueno, no se lo imaginen, ya hicimos los números. Sería hasta 3 veces menos el costo que se tendría que invertir en estos modelos de atención a distancia que tengamos servicios sobresaturados, por ejemplo. 3 veces menos. Y no las hacemos, no sé por qué. Pero si la iniciativa privada, que somos más una empresa social que una empresa tradicional, capitalista, acumuladora, porque lo que queremos es la redistribución de los privilegios y la redistribución de la economía. Si hiciera esto el sistema público, sería una locura. Bueno, obviamente los costos no entran aquí pocos, debe ser. Pero si tuviéramos más personal LGBT médico, 1, en el sistema de salud pública, 2, si la atención también pudiera ser online, y 3, esta atención fuera práctica, yo creo que no tendría chamba, tranquilamente. Entonces, a veces nos da miedo el cambio, y más que nada en las instituciones profunda y hondamente burocratizadas. Pero recuerden algo muy importante: si no cambiamos, indefectiblemente nos vamos a morir. Y recuerden que no hay que tener el cambio, porque lo único que no cambia es lo que está vivo. Pero lo que cambia, todo lo que cambia es lo que está vivo, lo que no cambia es lo que está muerto. Por eso las instituciones van muriendo poco a poco, que no quieren cambiar a través de nuevas cosas. Tenemos que abrazar las herramientas tecnológicas, que a fin de cuentas son bioherramientas, son herramientas que nos permiten justamente apelar y formar una ecología para la vida, ¿no? Entonces, pues sí, justo así trabajo con recursos turboaccesibles, con personal LGBT comprometidos con la causa y con una atención a ojo, porque no damos la atención nada más a México, no se funciona a todo el continente, estamos en más de 12 países, tenemos personal médico también hasta en Australia, imagínense. Entonces, creo que a pasar la atención médica una romper barreras. Muchas gracias, doctora. Sí, de verdad, muy cierto, las buenas prácticas también pueden iniciar dentro de la sociedad civil y de ahí expandirse hacia las entidades del gobierno. Entonces eso es un hallazgo muy interesante y qué bueno que se está empezando a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México. Para cuando maestra Hilda, tengo otras preguntas medio complicadas. Dado su experiencia en la parte de la defensa de los derechos humanos en la Ciudad de México, ¿cuáles considera que sean los desafíos más complejos para poder extender las buenas políticas que se están realizando aquí en la Ciudad de México al resto del país, considerando que pues, bueno, son distintos entornos sociales, culturales, incluso económicos, climáticos? No sé de qué manera podría Bueno, yo quisiera, muchísimas gracias por la invitación para participar en estos diálogos por la transformación. Quisiera un poco retomar el encuadre de la mesa, que tiene que ver más con el ámbito legislativo, y a lo mejor irme un poco hacia allá en la exposición que voy a hacer. Lo primero, y no solamente focalizándonos en el ámbito local, en el ámbito de la Ciudad de México, que sin duda alguna pues sí es un parteaguas para el resto de las entidades federativas, sí me gustaría más hablar desde la perspectiva nacional. La perspectiva nacional, creo que uno de los grandes desafíos en materia legislativa que podemos tener es cómo garantizamos la efectividad del artículo 1 constitucional en nuestro país. La reforma constitucional, que ya tiene sus buenos años, sigue aún sin poder dar esos grandes frutos cuando se buscó esta reforma legislativa. El prevenir, proteger y garantizar los derechos humanos y además la cláusula antidiscriminatoria que está contenida en el propio artículo 1 constitucional. ¿Cómo poder lograr un país igualitario? México, hay muchos Méxicos. No solamente, no es el México que está garantizado a partir de la Constitución Federal y todos los derechos
ya en general parte de lo mismo. No, las dimensiones cambian, apenas transitamos unos kilómetros hacia el Estado de México, hacia Tlaxcala, hacia Morelos, hacia Puebla, va cambiando. Entonces yo creo que parte del desafío fundamental es cómo logramos o hacemos una realidad que estos Méxicos, que hay muchos, se conviertan en un solo México, y cómo garantizamos justo que la condición de diversidad de todas las personas pueda ser reconocida y efectivamente para la aplicación del ejercicio de sus derechos. Ahora que escuchaba a Valentina a su momento de cuando hablamos y que se menciona muchísimo el enfoque de género, el enfoque interseccional, y que a veces parecieran como palabras que no necesariamente tienen un cuerpo y un fondo de profundidad, y sin embargo sí cuando lo vemos desde la práctica del ejercicio de las instituciones públicas. ¿Cómo sí podemos ver y por qué se resulta fundamental, por ejemplo, el reconocer estas condiciones de interseccionalidad? Porque justo eso es lo que hace distinto, estos Méxicos distintos, las personas distintas, los contextos, la edad, el sexo, la región, la orientación sexual, la condición de discapacidad. Todas estas condiciones van haciendo que las personas justo tengan condiciones distintas, y que estas condiciones distintas necesariamente desde la ley tengan que abordarse, y necesariamente desde la ley para con ello también transitar hacia el desarrollo de las políticas públicas y hacia el desarrollo pues, del propio ejercicio de las instituciones públicas y del Estado. Entonces, ¿cómo lo podemos ver en los distintos contextos? Y bueno, yo ahora en este particular, enfocando a políticas muy concretas, lo quiero traer a colación por un grupo de población con el que trabajamos, con el que yo trabajo en lo cotidiano en la responsabilidad pública que tengo. En el caso de las personas en contexto de prisión, pues es un grupo que por su propia condición se encuentra en condiciones de desventaja. La propia restricción de la libertad hace que no pueda acceder pues, de manera igualitaria como cualquier otra persona que está en una condición de libertad. Entonces ahora pensemos que en el contexto de la prisión además confluyen estas otras características, que puede ser una persona de la diversidad, que puede ser un hombre gay, una mujer lesbiana, una persona trans en condición de prisión. Pero ahora también pensemos que esa persona vive con VIH, ¿no? Entonces se va complejizando más y se va haciendo más difícil que desde la propia función pública se puedan proteger los derechos humanos. Y como uno de los ejemplos que pudimos mirar en el trabajo desde la comisión es en el caso de dos personas homosexuales al interior de un centro federal quieren contraer matrimonio. En todo el país el matrimonio civil igualitario está garantizado, pueden hacerlo fácilmente. Cuando solicitan a la autoridad penitenciaria el trámite para contraer matrimonio, ellos facilitan todo. Sin embargo, uno de ellos vive con VIH y la legislación de Nayarit, sorpresa, dice o decía que cualquier persona que tuviera alguna enfermedad crónico-degenerativa, infecto, contagiosa, una serie de adjetivos del siglo ultrapasado, altamente estigmatizantes, no puede contraer matrimonio, a pesar de que la propia Suprema Corte de Justicia hace unas semanitas había señalado que eso era inconstitucional. Bueno, no pudieron contraer matrimonio en ese momento. Se dio una recomendación, y la recomendación básicamente también al Congreso, al gobierno del Estado de Nayarit y al Congreso para la modificación de esa ley. Pero nos damos cuenta que no es la única entidad, no solamente Nayarit, todavía había 10 entidades federativas, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Sinaloa, que mantenían esa restricción en su legislación civil. Entonces, ¿cómo poder hacer esta transición? ¿No? Teníamos que igual hacer esta solicitud a estos congresos para hacer esta modificación. Y con esto lo que podemos ver es cómo desde un contexto donde también
hay situaciones de desigualdad, situaciones de desventaja aquí por una condición de carácter jurídico, podemos encontrar también espacios de oportunidad para poder lograr estas modificaciones legislativas, que no solamente incidan en este tipo de población, sino en la población en general. La representación de derechos para todas, todos y todas debería estar garantizado a lo largo y ancho de la ciudad, del país. Desgraciadamente, no en todos los contextos es una realidad. Y pues bueno, a mí me va a hacer una pregunta así un poco que a mí en lo personal me genera mucha curiosidad. Y dentro del contexto legislativo, ¿qué se necesitaría para que las recomendaciones que genera la Comisión de Derechos Humanos, ya sea la federal o las estatales, pudieran tener un poco más de peso? Bueno, en el contexto en el que actualmente se encuentra las comisiones por el mecanismo no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, se trata, y así lo establece el artículo 102 apartado B, de recomendaciones públicas no vinculatorias, ¿no? Y que la fuerza moral de las instituciones sería suficiente para que se pueda, tener esta fuerza. De la fuerza moral no necesariamente es aquella rama poderosa que puede proteger los derechos humanos. Por eso se habla de una reforma a las instituciones, ¿no? Por eso también se trata de transformar las instituciones y por eso se trata también de generar un contrapeso que sea lo suficientemente fuerte y poderoso para que una determinación desde el ámbito no jurisdiccional de los derechos humanos pudiera tener más peso. Hoy lo que hay es que cuando se envía una recomendación y una autoridad no la acepta, pues hay que pedirle, rogarle, suplicarle al Congreso, al Senado más bien, que cite a la autoridad para dar cuenta por qué no acepta una recomendación, ¿no? Lo ideal sería pues, que las recomendaciones tal cual se acataran, pues vienen de una institución y en una investigación profunda donde se determina la violación de los derechos humanos. Entonces, ¿qué se requiere? Sí, hacer un análisis profundo de las instituciones, del mecanismo no jurisdiccional de los derechos humanos y fortalecer. Muchas gracias, maestra. Ya me quedó mucho, maestra. Y pues bueno, para finalizar esta ronda de preguntas a nuestro querido Amado, que viene con mucha experiencia en la cuestión legislativa, precisamente. A mí me gustaría conocer desde tu percepción y experiencia cuáles son los principales impactos y desafíos para la implementación de legislaciones. O sea, que ya la ley probablemente o está por salir y se traba o sale, pero no se implementa, y debe ser, desde tu perspectiva, ¿cómo nos podrías Ok, a ver, yo me voy un poquito más para atrás, ¿no? Porque primero quiero que se apruebe la ley, ¿no? Y yo creo que nuestro presidente dijo algo muy cierto en el 2018 cuando habló de que en México se habían despertado las conciencias. Yo soy un pleno convencido de que eso sucedió, ¿no? Hoy ya todo el mundo sabemos quiénes son los actores políticos, estamos interesados en conocer de los actores políticos. Sin embargo, sí creo que hay una diferencia entre el despertar de las conciencias hablando en términos electorales y un despertar de conciencia hablando en términos legislativos, ¿no? Para ligar eso de la población, las y los diputados sirven para dar despensas, para pagar viajes, porque fui veraneé una ponencia en otro país, o para dar dinacos, o para solventar mi necesidad inmediata. En muy pocas mentes, y esa es una realidad a la cual nos enfrentamos, creo que todas y todos los asesores, pocas personas se acercan para vincularse contigo para lo que es tu trabajo, que es hacer iniciativas de ley, hacer reformas constitucionales, ¿no? Y entonces creo que ahí tenemos una tarea, sí, desde el partido político, pero también desde las asociaciones civiles, porque eso implica elevar el trabajo a un piso de profesionalización urgente. Mucho se habla de la capacitación a las instituciones públicas y a los servidores públicos, pero no se habla de la capacitación que tenemos que tomar como defensoras y defensores de derechos humanos. He tenido oportunidad de estar en distintos niveles de gobierno, estuve en el Ejecutivo local, y muchos activistas llegaron a pedirme cosas en febrero,
Pues no, el plan de gobierno se hizo en septiembre, se presentó en octubre, se presupuestó en noviembre y en diciembre ya sabíamos qué íbamos a hacer y todavía no llegaba el año, ¿no? Entonces, el presupuesto llega hasta marzo, ¿no? Entonces, hay cosas de la estructura que no conocemos y para mí entrar al legislativo fue eso, ¿no? O sea, darle un encontronazo y conocer al real sistema político jurídico mexicano. O sea, ahí incluso dice Beatriz Paredes que la Cámara de Diputados es la universidad de la política, ¿no? Y es justamente eso, porque ahí es la estructura. O sea, ahí no son funcionarios chiquitos, ¿no? Ahí es el líder, ¿no? de la religión más grande de Tijuana, ¿no? Es el mero de los empresarios. O sea, las discusiones tienen otro nivel y entonces eso implica tener un nivel de profesionalización muy alto, todo el tiempo tenemos que estar estudiando y eso implica pues un ejercicio que ahora creo que debe ser en 2 vías, que es el famoso cabildeo, que es lo que nos pasamos haciendo los asesores, ¿no? Hablando de otros asesores para que pase. Pero ¿qué creen? Las asociaciones civiles nunca se hacen presentes al cabildeo. Cuando va a pasar una iniciativa de ley que habla acerca del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, cuando pasa una iniciativa, discusión acerca del uso de marihuana, ¿no? Y de todos estos temas que son temas álgidos, ¿no? Que generan polémica en nuestra sociedad, amanecemos con los correos electrónicos llenos de emails de la extrema derecha, pidiéndole a las y los diputados que voten en contra, que frenen la iniciativa, ¿no? Pero cuando hablamos de COSIG, cuando hablamos de despenalización, de ley trans, ¿saben cuántos emails de personas LGBT llegan? 0, ninguno. Entonces creo que ahí hay que hacer una evaluación también de nuestros activismos, ¿no? Porque pues de pronto la crítica está bien suave, ¿no? Alguien me decía ayer en Hidalgo, que estuvimos en Hidalgo presentando la ley general de acceso integral a los derechos de las personas trans. Y alguien me decía, oye, ¿cómo te van con los medios de comunicación? Porque eso no debería de ser mi trabajo, ¿no? O sea, sí, parte de la comunicación, pero no estar paleando medios de comunicación, ¿no? Y entonces está bien padre en las redes sociales que nos digan que no trabajamos, ¿no? Que no servimos para nada, que no representamos a nadie, pero luego cuando viene la discusión, pues efectivamente no representamos a nadie porque nadie está atrás, acuerpando y exigiendo, ¿no? Y entonces eso es una tarea de 2 vías, ¿no? Y tiene que ver justamente con eso, con cambiar el chip de qué pasa en lo legislativo. Eso implica conocer incluso a los diputados de oposición, ¿no? O sea, a algunos compañeros del activismo les he mandado los correos, ¿no? Y este es el teléfono del particular, y chingan del particular, ¿no? Porque al final del día es el que decide la agenda, ¿no? Un poco. Entonces creo que eso es importante, conocer ese entramado de subjetividades que hay dentro de las legislaciones, porque aparte nuestros derechos, como ya lo dijo la maestra Inca, tienen que ver con los más trascendentales y los más urgentes, los que tienen más retraso, ¿no? Y los que serían como estas puntas de lanza que van a abrir los caminos hacia las políticas públicas, etcétera, etcétera, son modificaciones constitucionales. Y las modificaciones constitucionales no solo requieren la aprobación de la Cámara de Diputados y del Senado, requieren la aprobación de al menos la mitad más uno de los congresos estatales. Y si entonces Gaby nos decía, ¿no?, que en los congresos locales es donde está la piedra en el zapato porque hay mayoría de la derecha, pues entonces aunque hagamos un excelente trabajo en el Congreso de la Unión, ya valió más cuando llegan a los congresos locales, ¿no? Ya no pasó. Entonces, ¿qué es un poco de las buenas prácticas? Que no sé si todavía son buenas prácticas, pero no hemos logrado que se apruebe una iniciativa, ¿no? Pero de lo que podemos ir mapeando o de lo que pensamos que pueden ser rutas más digeribles para que no sean justo estos decretazos, ¿no? Sino empezar a encontrar cuáles son los puentes que tenemos con todas las personas. Recientemente en la Cámara de Diputados se aprobó la Ley General de Operación de Registros Civiles. Era una ley que tenía más de 100 años de no modificarse. El derecho a la identidad es un derecho que tenemos todas las personas, todos tenemos derecho a tener una
identificación, una CUR, ¿no? Pues las personas trans también tienen derechos de identidad, ¿no? Entonces, ¿qué fue? Lo que pasó, pues que se trabajó una iniciativa en donde todo el CERVA se habló de la identidad de género, ¿no? Entonces, algo de como estas trampas a veces, ¿no? Estos juegos, hasta maniqueos quizás, ¿no? Dentro de la legislación, pues son necesarios. Pensaba, por ejemplo, ahora está Maranta acá, ¿no? Y que trae el tema del cupo laboral, ¿no? Que ha sido un éxito en otros países. Yo no sé si en nuestro país eso es viable. Pues porque eso es volver a encadenar al gobierno, ¿no? A crear una cantidad de espacios laborales para compañeras que no sabemos si quieren entrar al gobierno o no. Entonces, en la discusión, ¿qué es lo que hemos propuesto? Algo muy similar en la dirección, ¿no? Es que haya estímulos fiscales para las empresas. Hoy estamos en el sector empresarial, ¿no? Que Ulises decía hace ratito como la tríada de actores. A mí me gustaría sumarle al sector empresarial porque desde los objetivos de desarrollo sostenible se habla de la necesidad de integrar al sector privado, ¿no? En la toma de decisiones. Grandes cosas que ha hecho nuestro presidente lo ha hecho a través de eso, de poder negociar con el sector privado. Entonces creo que si hablamos con el sector privado y le decimos, oye, hay un estímulo fiscal por contratar a personas trans que, ojo, no es la panacea, existe para las personas con discapacidad. Y esto no quiere decir que estén igual en el mismo nivel de condiciones, pero sí en el mismo nivel de exclusión. Entonces, eso sí se puede lograr. Hablábamos en corto con alguien de Hacienda y nos decía, bueno, a lo mejor se puede lograr hasta en el corredor, ¿no? Que se creó de empresas que están migrando hacia el sur, ¿no? Para impulsar la economía en el sur. A lo mejor eso puede ser todavía un plus para que más empresas se vayan hacia el sur y que aparte las compañeras trans que históricamente han sido súper violentadas, ¿no? Ahí está el caso de Chiapas, una cantidad de muertas altamente mencionado en redes y noticias, pues tengan otra oportunidad, ¿no? Entonces caminar creo que sería, puede ayudar a contrarrestar ese péndulo político de que se hablaba al inicio de la reunión, ¿no? O sea, de que independientemente de que pueda llegar una extrema derecha al país en algún momento, yo espero que tarde muchos años más, ¿no? Y si llega, pues vamos a tener una sociedad civil mucho más consciente, mucho más organizada y mucho más realista de lo que pasa en el legislativo y de cómo defenderlo. Exactamente, y precisamente con un marco jurídico robusto que proteja lo que ya se ha ganado y precisamente esa parte del retroceso en el ejercicio de los derechos humanos. Pues bueno, por acá ya hemos avisado que estamos pasando ya la parte de preguntas y respuestas. Hola, buenas tardes, a saludar a la maestra Ana. Sí. La primera, ¿cómo contrarrestar a través de la legislación este contraste que mencionas entre la permisibilidad que se da en los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, irónicamente tan violentos, ¿no? Donde está el cártel de Jalisco, yo soy de Guadalajara, por parte de papás son del sur de Jalisco, yo me iba a poner un pie en el pueblo del estado, y los grandes los del oeste, ¿sí? Entonces, yo me iba a poner un pie ahí. ¿Y de qué manera contrarrestar esta permisibilidad que se da en estos activismos que mencionas, pero pues que son gobiernos tiránicos, ¿no? Como el de Alfaro, como lo que está ocurriendo en Guanajuato? O sea, no sé si a lo mejor es posible esta parte de una mayor fuerza federal a través de los militares, pero no militares, o sea, militares con una formación sensible y de perspectiva LGBT, porque créanos que los militares nos buscan a las trans, y si no dense una vuelta aleatoria y van a ver, pero de eso, a que nos cuiden, que sean conscientes de nuestras necesidades y que nos protejan y nos defiendan, pues es otra cosa, ¿no? Y otra pregunta, ¿cómo dar el siguiente paso a la legislación para los procedimientos quirúrgicos de afirmación? Sí, porque está súper interesante la parte de las hormonas, pero ¿cómo contagiar a alguien a la Secretaría de Salud y que no se vean como procedimientos estéticos? Porque hoy en día las trans tenemos que pagar por nuestras tetas, o sea, perdón, pero tener tetas para mí me ayuda a ser tratada con menor discriminación y quizá con ello no enfrentarme a la muerte de una manera tan arriesgada. Eso, cómo contagiar a estos sectores de salud. Y sobre lo que comentaban del libro La Moral Trans,
yo sí creo, estoy convencida que si a las hermanas trans y a las personas trans nos ofrecen, oye, hay un puesto en el gobierno, por favor, eso de que, ay, no, por favor, yo les puedo asegurar que todos vamos a levantar la mano y de que nos vamos a poner las pilas para buscar y mejorarnos como personas, por supuesto que sí. Yo sí creo que se nos debe una oportunidad histórica de ingresar y tener una mayor facilidad para entrar al gobierno. Gracias. Sí, solo refrendar lo que dice la compañera. La iniciativa del Grupo Laboral Trans es viable en la medida que no está focalizado en las empresas, por lo menos la que impulsó, la que sigue impulsando la coalición mexicana LGBTI, no se creó para buscar una acción afirmativa de las empresas. Eso compañeras como Ari Vera y otras ya están trabajando y siguiendo en las empresas. Lo que queremos con esta propuesta de ley es que el Estado mexicano se haga cargo en los 3 niveles. Por un lado, la ley que además creo que eso es una muy buena oportunidad para dialogar con la doctora Sheinbaum, en donde los grandes avances también se dan a partir de experiencias exitosas. Argentina es una de ellas con sus retos, porque lo que demostró la ley de Argentina son las grandes brechas de falta de oportunidades históricas. Bueno, si me ofrecen un puesto en el área de, no sé, piensen en cualquier área para que sea de informática, y en esa parte, en la zona, se presenta alguien y no tiene esa capacidad. Entonces pregúntate si tuvo estudios, si desertó a la escuela a temprano tiempo. La propuesta lo que hace es justamente proponer que se achiquen estas brechas y que acompañen justamente no solo ofrecer los espacios, sino nivelar las capacidades si no las tienes, darles capacidades para que terminen. O sea, la capacidad técnica nos demuestra que hay un vacío, pero que aquí hay algo. Yo sí creo que sí hay 32 estados que están pidiendo esto. No solo la mayoría de la propuesta tipo que presentamos se ha tropicalizado en cada uno de los estados y pues ahora en coyuntura electoral vamos a ver cómo esto va a operar. Pero sí creo que la doctora Sheinbaum, estoy convencida, porque cuando ella contendió aquí en la Ciudad de México, tuvimos ese diálogo con ella para que se creara la clínica. Pero recuerdo perfectamente en el Museo de Memoria y Tolerancia, lo hizo y lo cumplió. Y se les habló de muchas experiencias anteriores en otros países. Creo que hay que decirle que las elecciones como Argentina, con los retos que tiene, es viable. Hola, buenas noches. Soy Mauricio Marina. Yo quiero hacer una pregunta en la que busco generar una convivencia que tiene que ser entre esta mesa y la que viene del Poder Judicial. Estamos conscientes que el Poder Judicial en México requiere una reforma de fondo, ¿no? La justicia local es pésima, ¿no? Realmente la justicia se alcanza a nivel federal, pero hay un tema en el que pues, tenemos que ir reconociendo las deficiencias que tenemos y cómo el legislativo realmente le hace la vida más fácil a las víctimas. Tanto la Suprema Corte como la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen una gran serie de resoluciones en las que se reconocen derechos, se reconocen figuras, ¿no? La protección reforzada del empleo para las personas, para los grupos vulnerables previstas en el artículo 1, para que el despido por pérdida de confianza, cargas dinámicas de la prueba en los temas de las resoluciones penales. Hay un chorro de figuras que la Corte en nuestro país o la Corte Interamericana ya han reconocido, pero que la legislación no ha permeado y no los ha tomado, en virtud de que siempre tenemos los protocolos, ya tenemos la jurisprudencia. Pero la justicia, el ciudadano de a pie, para poder llegar al reconocimiento y a la figura de ese protocolo, puede tardar 6-7 años, con el costo que implica la justicia. La justicia en este país es para la gente que tiene dinero, la gente que está preparada y que puede
proceso legal, cruzar la instancia local y poder llegar a lo federal. Entonces, creo que sin duda el legislativo podría tener una función mucho más dinámica en reconocer todas estas resoluciones, todas estas jurisprudencias que generan derechos, que garantizan oportunidades para la sociedad en todos los ámbitos laborales, mercantiles, civiles, y que no se terminan de reconocer en la resolución. Y ahí es donde viene el riesgo, porque ahí sí tienes a la gente a virtud de la discrecionalidad de un juez y de la posibilidad de poder enfrentarte a la contraparte como víctima y seguir escalando en el proceso jurisdiccional. Entonces, sin duda el tema de la justicia es la siguiente mesa, pero creo que reconocer y tener un trabajo más activo desde el legislativo para interiorizar todos estos criterios nos haría la vida mucho más fácil a todos, ¿no? Gracias. ¿Quién inicia la respuesta? Pues si bien no me tardo, tengo una anécdota que voy a contar en un minuto de la Universidad de los Dolores. Yo trabajaba en la Dirección General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores y cuando vino Angela Merkel, vino el presidente municipal de Jalostotlán de los Dolores con Juan Carlos Moniz y decía que si por favor le ayudábamos a entrar a la cena del Palacio Nacional, porque estaba seguro que si exhibía, bueno, si mostraba sus limones a Angela Merkel, probablemente los iban a querer exportar y Jalostotlán iba a dejar de depender del narcotráfico. Yo lo recibí en mi oficina, no pudimos evidentemente meterlo a la cena y a las 2 semanas nos enteramos que lo habían matado. Esa es la realidad que hay en los 2.446 municipios de nuestro país. Y a veces, por eso cuando comentabas del ejército, yo sé que tenemos muchísimas cosas con la Guardia Nacional, pero es muy cómodo criticarla desde la Condesa en un café y decir, México está militarizado. Cuando yo me enteré de una persona que había estado en mi oficina solicitando algo, que era un presidente municipal, y que lo mataron, pues, ¿qué está pasando en Jalostotlán de los Dolores? Pues bueno, sí, evidentemente gobierna el cártel de la Nueva Generación, no ahorita, Esto fue en 2016. No te me hiciste recordar de Jalostotlán de los Dolores. Entonces, pues compañera, básicamente lo que hay que hacer, que se dice fácil decirlo desde esta posición, en este lugar de negociación en la Ciudad de México a las 7 de la noche, en un gobierno, en un estado gobernado por la izquierda, que es la organización. Creo que Jalisco nos ha mostrado que, sobre todo en la búsqueda de desaparecidos, con esto que hicieron en la glorieta de los niños héroes, se muestra que denunciaron a ese gobernador asesino y negligente como lo es Alfaro, que había una crisis forense, que es que ni siquiera pueden procesar los cuerpos de las personas. Ya no hablemos de clasificar crímenes de odio, de tipificar, ni siquiera pueden procesar los cuerpos. La segunda es la movilización. Ahorita Jalisco es uno de los estados más movilizados en el tema de desaparición. Habría que hacer lo mismo en el tema de discriminación. Yo viví en Guadalajara un rato de mi adolescencia, cuando recién estaba saliendo del closet, e iba a un lugar llamado Angels, y iba a otro llamado Mónicas. Ambos después de la calzada, entonces yo medio arriesgaba la vida y mis padres me mandaron ahí a trabajar, pero es que estaba bien padre el ambiente en Guadalajara, ¿no? Y no hay esa movilización política de la comunidad LGBT tapatía, y la tiene que haber, porque si no, las demandas legítimas de la comunidad pues no se hacen visibles. Y lo que sufren las madres de un desaparecido es lo mismo que sufren las compañeras a las que matan a sus compañeras trans. Tiene que haber esa unión de demandas y esa intersección de demandas para entender que el Estado que no le sirve a una persona heterosexual tampoco le funciona a una persona de la diversidad sexual, y es un Estado fallido para todos. Y eso hay que denunciarlo, eso hay que visibilizarlo y hay que buscar la unión entre ellas. Por último, el diálogo. Curiosamente, Jalisco es uno de los estados que tiene más población de la diversidad sexual, y vaya que lo tiene todos los chilenos y los pues, porque es muy padre. Yo recientemente fui a Vallarta y me parece que es muy bonito ese lugar.
y hay que descentralizar, y la Ciudad de México tiene que ser más empática y menos chilangocentrista, pero también las personas de los estados deben de animarnos a ir con ellos y demás. Y ya nada más como último dato, Guadalajara está buscando ser el sede del World Pride 2030 y fue sede de los Gay Games este año. Es hipócrita que lo hayan sido cuando son un estado que encabeza los crímenes de odio y que no es un estado seguro para nadie. Pero al Faro le gusta el dinero rosa y debemos de dejar y debemos de denunciar siempre eso. Y de último nada más que quería decir de lo del grupo trans, yo creo que sí es necesario esta ley, esta reforma a la ley del ISR que tiene los criterios de deducibilidad similares a los de los adultos mayores, eso es el concepto. Pero también las empresas lo pueden aplicar. ¿Cómo? Pues ellos pueden tener sus propios criterios de deducción y los pueden tener. Y también los gobiernos locales pueden tener sus propios criterios de deducibilidad. Todas las empresas los pueden tener y no depende de la federación. Un municipio que recauda su predial, que recauda de las empresas, puede tener también políticas públicas locales de recaudación. Gracias. ¿Cómo contagiar? No lo sé. La verdad es que no lo sé, lo hemos intentado un montón. Justo aquí en la archivo que tengo, que es la reforma a la ley fiscal para garantizar la atención a la salud trans, les dimos unos números bien interesantes. Les buscamos que, por ejemplo, tratar las complicaciones por biopolímeros en el sistema de salud. Anualmente representa 95 millones de pesos. 95. ¿Cuándo? Prevenirlo con cirugías de armonización corporal, porque no son estéticas, porque incluyen también nuestra esencia identitaria, nuestra esencia psicológica y social. Lo que se gastaría, lo que se invertiría en cirugías de armonización corporal serían 22 millones. Eso representa, fíjense, un ahorro de 76 millones en un año, de 459 en un sexenio y de 766 millones de pesos en 10 años. No sé cómo convencerles a las instituciones si los números ahí están. Si fuera un tema económico, pero ni es económico. Es claramente un tema cultural, ¿no? Y ya lo comentábamos en todas las mesas. El gran problema es justo cambiar la cultura que tenemos. Los cambios materiales y los cambios políticos incluso son los más sencillos. Los cambios culturales son los más complejos. Entonces, me sorprende que incluso mostrando los dineros, mostrando que hay que tener 5 veces más ahorro en prevenir, no lo hagan. ¿No? Ese es un gran problema. Y justo es parte de lo que ya practicaba en mi participación anterior. Ya también es esto, Ana, o sea, tenemos que descentralizar la aprobación de estas leyes, de estos derechos, de porque lo que se aprueba a nivel federal en la Ciudad de México, ¿y qué pasa en los demás estados? Creo que se vuelve irrisorio, se vuelve incluso ridículo que los estados mantengan autonomía frente a la aprobación federal de cualquier ley, de cualquier cosa en materia de derechos humanos. No debería de haber autonomía estatal cuando algo se aprueba a nivel federal en materia de derechos humanos. Eso también lo tenemos que cambiar. Es importantísimo, no hay por qué cuestionar y no hay por qué tener autonomía cuando un logro en materia de derechos humanos se alcanza. Entonces, no sé, me encantaría dar una respuesta, pero lo estamos haciendo y le estamos dando los números y no te preocupes, hermano, parece imposible. Pero lo único imposible es lo que nos intenta. Y nuestra lucha quizá no la vemos nosotros, pero la van a ver quienes vienen. Gracias. Esta intervención en actos. Perdón, ya solamente quería aportar un pequeño comentario. Buenas noches a todos, enviando palabras de este lado. Yo sí creo que esta mesa no va a dejar de ser
hay una brecha gigantesca entre lo que existe en lo federal y lo que existe en los estados, ¿no? No hay que olvidar que no hay una sanción administrativa de discriminación en la legislación federal, y ahí sí, ese sí es uno de los temas relevantes en lo federal, porque las leyes federales son aplicables a toda la administración pública federal, ¿no? Y entonces tenemos que hablar de sanción administrativa de la discriminación en la legislación federal. Y pues también recordar que si bien hay avances en política pública, estos tienen que verse reflejados para asegurar su eficacia en las leyes. Y aquí particularmente pienso en temas como el reconocimiento de infancias y adolescencias trans, que se dio en Ciudad de México, perdón, para adolescencias trans, que se dio en Ciudad de México en decreto. Por supuesto que es un avance, ¿no? Y tenemos que visibilizar ese avance. Pero un decreto sigue estando sujeto a la buena voluntad del gobierno en turno, ¿no? Y yo quiero que mi aspiración es que esta ciudad sea gobernada por la izquierda 100 años más, pero la realidad es que no lo sé. No sé qué va a pasar dentro de 6 años, 7 años. Entonces, mientras no tengamos estas reformas, mientras no reconozcamos infancias y adolescencias trans en la ley, entonces está sujeto a la buena voluntad del gobierno. Cuando ya tenemos una reforma legal, jurídica, entonces podemos ya hablar de la no retroactividad y tenemos un argumento de mucho peso para pelear en las cortes la no retroactividad en las leyes. Pero cuando se trata de decretos no siempre es así. Y finalmente, que no olvidemos justo que hay temas en el tintero en los que debemos insistir hasta el cansancio, que sigue sin reconocer infancias y adolescencias trans en todo el país, que sigue habiendo estados que criminalizan a quienes viven con VIH, con el artículo de peligro de contagio, que pues sigue sin haber cupo laboral trans, y que el cupo laboral trans es fundamental. Y yo sí creo que mientras el Estado no tome el ejemplo, es muy difícil exigir a las empresas que también asuman responsabilidades. Y pues finalmente, perdón, para concluir, nos falta identidad trans en todo el país, nos falta legislar sobre el transfeminicidio y nos falta legislar sobre el reconocimiento integral a todas las formas de familia. Entonces estos temas los tenemos que insistir, no los tenemos que soltar. Vienen 6 años donde si no clavamos esto en la ley, no sabemos qué va a pasar después, ¿no? Y solo quería mencionarlo. Muchas gracias por sus aportes. Pues aquí estamos para ustedes. Gracias. Perdón, yo quisiera retomar 3 puntos que salen de esta mesa que son muy importantes. Y uno es justamente la no retroactividad de las leyes. Sí son retroactivas, sí las podemos perder. Es muy importante no pensar que porque está en la ley o en la Constitución ya está para siempre. Si no defendemos nuestros derechos, si no defendemos contra los antiderechos nuestras leyes, estamos en el absurdo pensando en nuevas leyes. Entonces, no estamos pensando de aquí a 6 años, estamos pensando de aquí en adelante. Tenemos que ser muy claras y muy estratégicas para pensar claramente con quiénes estamos que están con nosotras, cómo trabajamos para reforzar el trabajo político de los legisladores y las legisladoras. ¿Cómo estamos ahí, como decía Amado, si no los estamos aportando, si no estamos junto con ellas exigiéndole al legislador que se apruebe tal o cual iniciativa? Y por último, y creo que lo decía claramente la maestra Davis, el ejemplo más fuerte son las personas que por alguna razón no tienen derechos y decidimos que no tienen ninguno. A nosotros nos cae buenísimo, pues están en la cárcel y entonces pues no nos cuestionamos que tengan o no tengan derechos y nos es muy natural, pues así de natural es para las demás personas que nosotras no tengamos derechos, que no los ejerzamos porque no lo viven, no es parte de ellos. Entonces, sumémonos a todas las causas, sumémonos a todas las agendas y sumémonos a todas las luchas. Si no hacemos la lucha de los demás, la lucha propia, no podemos pedirles que se sumen a nuestra lucha. Entonces creo que esta parte de lo que se habló fue muy amplio
fue verdaderamente muy ilustrador y cerramos esta mesa agradeciéndoles que nos hayan permitido invitarles, escucharles, que retomemos lo que nos están planteando, lo vamos a sistematizar. Gracias Daniela, Ana Gabriel, muchísimas gracias, y Amado por haber estado aquí, Dani, por haber hecho el trabajo en la mesa, y gracias a ustedes por los pero en otra mesa, levántense, relájense, 2 minutos.